El Señor no miente. El Señor vino a salvar a la humanidad de forma perfecta. Le vino a dar seguridad a través de su victoria, la cual no se puede perder. Cuando el ser humano no ha comprendido la salvación de Jesucristo, piensa que la salvación se puede perder. Lo que no comprende es que cuando piensa que la salvación se puede perder, esta persona jamás ha sido salva por Cristo. Nunca, porque toda aquella persona que piensa que lo que hizo el Señor es algo que todavía puede destruirlo el hombre, con el pecado, con las fallas, con cualquier cosa que pueda cometer el hombre, esta persona está diciendo que el poder que tiene, imperfecto, la incapacidad de él, puede vencer la perfección de Dios, puede vencer el poder pleno del Señor. Esto es una blasfemia. Es una blasfemia porque el Señor vino a ganar para que el ser humano pueda descansar. Es como cuando un papá se encarga del problema de su hijo porque su hijo no tiene la capacidad. No la tiene, no hay manera, no hay forma. Entonces su hijo puede descansar en la sabiduría, la madurez y la capacidad de su papá. Esa es la salvación. Esa es la salvación. Cuando un hijo puede descansar en la capacidad y la madurez de su papá, es porque a su papá no le van a dar vuelta, no le van a ganar, el papá va a resolver el problema. Cuanto más Dios Padre, decir que lo que hizo Jesucristo puede ser truncado o perdido por el hombre, es decir, que el hombre, el poder maligno del hombre o el poder de la incapacidad del hombre destruye lo que Dios, el poder de Dios para salvar a una persona corrupta, una persona que en ella no existe capacidad para mantener algo tan sublime como la salvación. La salvación se da precisamente por el amor de Dios, y por el amor de Dios es que nos salva, sabiendo el Señor que nosotros no podemos. Por eso es que por la fe, es por la fe porque Dios ya lo hizo. Él ya pagó todos los pecados de nuestra existencia. Por eso el ser humano solo puede creer en el Evangelio para entrar en la paz de Dios. El ser humano no puede mantener salvación. ¿Cómo la va a mantener si lo que lo dejó condenado es el pecado? La palabra dice que el ser humano, por estar en esta carne, hay un mal en él que va a morar hasta que salga de aquí. Hasta que Jesucristo le dé el cuerpo glorificado, el ser humano va a pecar. Naturalmente va a pecar. Al creer en el Evangelio, el ser humano queda limpio, porque sobrenaturalmente, delante de Dios, está justificado por Jesucristo. ¿Qué significa justificado? Justificado y justo. Jesucristo nos hace justos. Jesucristo nos hace justos. ¿Por qué? Por creer en Él. Por creer en el Evangelio somos justos. Ninguna búsqueda de santidad se vincula con la salvación. Todo llamado de Dios en la palabra, porque obviamente sigue, ya que Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, es simple y sencillamente para el bienestar humano, por el honor de la verdad, por el testimonio de la verdad, porque al creer en Jesús, la buena conciencia de la verdad se implanta en nosotros. La ley es preciosa, dice Pablo, moralmente siempre será nuestro estandarte, siempre nos traerá bien a la vida apartarnos del mal, pero eso no tiene que ver nada con la salvación. La salvación es mérito de Jesucristo. Jesucristo fue el que la hizo, porque Él fue condenado. Al ser condenado se acabó, ya no hay nada más que pagar. La deuda está pagada. La deuda está pagada. No podés vos pagar algo que ya se pagó. Tampoco podés intentar ser digno de algo porque quien fue digno fue Jesús y ya lo hizo. La dignificación está establecida y solo se puede mantener por la fe. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. Por la fe, no por estar tratando de mantenerse en obra, buscando santidad, buscando no pecar. Nunca vas a estar en paz con Dios así. La persona que está así, la ira de Dios está sobre ella porque no quiere creer en el Hijo del Hombre. No quiere creer que el unigénito ya le dio paz. Sigue dependiendo de su comportamiento moral, no entendiendo que con su comportamiento moral va al infierno. Porque no logra el estándar de Dios, ya que Dios dice, o sos moral perfecto o te morís.
Así que deja la locura y cree en el Evangelio, cree en Jesucristo. Cree. Cree. Por fuera de la lógica que Jesucristo te pagó tu deuda. Por eso dice, no hay condenación más en el libro de Romanos, no existe más la condenación. ¿Por qué te dice condenación? No existe la condenación para los que han creído en Jesús. ¿Condenación de qué? De los pecados que vayas a cometer en lo natural, por el mal que está en vos. Pablo dice, ¿qué quiere decir? Que si yo apruebo que la ley es buena, ¿cómo se aprueba totalmente y se confirma que la ley es buena? Confirmamos la ley creyendo en el Evangelio. Al creer en el Evangelio, confirmamos y aprobamos que la ley es perfecta. Por lo tanto, yo, sobrenaturalmente por la fe, yo soy santo por haber confirmado la ley al creer en el Evangelio. Sin embargo, dice, ya no soy yo entonces el que hago el mal, sino el mal que mora en mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el mal que mora en mí, dice, siempre en esta carne está esclavizada a cometer pecados, dice. Pero ya es el mal que mora en mí porque yo ya aprobé que la ley es buena. ¿Cómo? Al creer en el Evangelio. Y al no dudar que Jesucristo cumplió la ley por mí. Ese es el correcto entendimiento. Entonces, sobrenaturalmente, estamos limpios. Estamos limpios delante del Padre. Jesús pagó nuestros pecados. Y como Jesús pagó nuestros pecados, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¡Aleluya! Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la seguridad que yo tengo absoluta de que Jesucristo lo logró por mí. Ese es el Evangelio, que muy pocos han logrado creer, porque solo están procurando, porque no sueltan su mantenimiento moral, no sabiendo que siguen condenados. Porque los que dependen de las obras de la ley para estar en paz con Dios están bajo maldición. Hasta que crean de verdad en aquel que los vino a liberar, a salvar y a darles paz, a darles el reposo de las obras. Jesucristo, el Salvador de la humanidad.